ayúdeme esta mañana a definir una palabra. Usted sabe que yo soy de esos de la definición de los conceptos, ¿verdad? Sabe que ese es parte de mi estilo de predicación. ¿Qué es la palabra disciplina? ¿Qué es la palabra disciplina? Corrección, ajá, exacto. En su amplia semántica, la palabra disciplina implica corrección, ¿sí? ¿Qué más? Hábitos, exacto. Orden, constancia, comportamiento. ¿Qué más? Abra su Biblia allí en la carta a los Hebreos. Vamos a leer allí. Vamos a leer 2 párrafos del capítulo 12, porque están muy relacionados, pero al final al segundo párrafo es a donde nos vamos a enfocar para la enseñanza en esta mañana. Hebreos capítulo 12. Las cartas, el libro de Hebreos, la carta a Hebreos, las cartas tienen una forma de analizarse, tienen un análisis literario que se llama argumentativo y están divididos así en párrafos. Para uno poder entender lo que el autor escribió, tiene que mirarlo así, por secciones, y en este caso son párrafos. Hebreos capítulo 12. ¿Estamos allí? ¿Sí? Dice así la bendita palabra de Dios en Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. El primer párrafo son los 2 versículos primero, el 1 al 2, y el segundo párrafo es del 3 al 5. Así está delimitado este pasaje. El versículo 1, que está íntimamente relacionado con el capítulo 11, lo sabemos por el conectivo que tiene allí, que dice, por tanto, esa frasecita me obliga a mirar el contexto anterior, nos deja más o menos la claridad de qué es lo que el autor de los Hebreos está hablando. Y él usa allí una metáfora donde él está comparando la vida del cristiano con la vida de un atleta, y un atleta que está haciendo como los últimos preparativos para competir en una carrera en un estadio. Esa es la figura que viene desarrollando el autor de los Hebreos. Pero piense en un estadio de la antigüedad, una carrera de esas de la antigüedad, mientras estaba eso lleno de espectadores observando, sentados en las gradas los espectadores allí, y el propósito de ese atleta, por supuesto, de ganar. No creo que nadie compita para perder, ¿verdad? El objetivo principal de alguien que va a competir quiere ganar. El atleta tiene ese propósito. Contempla los que están alrededor, los que lo rodean, y es lo que el autor aquí llama la nube de testigos. Es lo que él llama la nube de testigos. Él está hablando de esos campeones de la fe que él acaba de citar del capítulo 11, todos los que aparecen allí en esa galería de los campeones de la fe, pero también está hablando de como un palco que había en los estadios, donde había atletas connotados, atletas de experiencia, que ya eran laureados, y entonces los corredores, mientras ellos iban haciendo su competencia, miraban a aquellos que estaban allá. Imagínense un atleta de este tiempo así, y que usted le toque competir y que usted mire así a ese palco y usted vea que allá está fulano de tal, algo así.
Pero el énfasis del autor está en el capítulo 11, donde él habla de los llamados, la llamada galería de la fe o los campeones de la fe. Pienso en el peso que esto implica, saber que tú estás compitiendo y hay gente de ese calibre que te está observando, que te está mirando. Imagínense cómo se sentiría ese atleta. Cuando uno revisa los campeones de la fe, uno ve allí perseverancia, uno ve constancia, gente que miró, como dice allí Hebreos 11, a la patria celestial, que no se detuvo en su carrera, que murieron cumpliendo el propósito de Dios. Hermoso. Es como sentir como una responsabilidad. Yo lo ilustro con esto que estoy haciendo en esta mañana, predicando. Cada vez que yo paso aquí a predicar, siento la gran responsabilidad de que yo estoy continuando algo que se llama la tradición apostólica de la predicación, porque esto es un ministerio exclusivo de los apóstoles y de los siervos de Dios de todos los tiempos que instituyeron la predicación. La manera como yo haga este trabajo debería honrar a Dios primeramente y a los hombres de Dios que durante toda la historia con sus vidas han escrito el buen testimonio de lo que es predicar la palabra de Dios. O sea, el que yo no lo haga con el respeto y con la contundencia que merece es una ofensa a todos esos hombres que nos han antecedido durante todos los tiempos predicando la palabra de Dios. Es que no es cualquier cosa. Pues más o menos así se sentirían los atletas compitiendo. Mira, ya me está viendo fulano de tal, ya me está viendo fulano de tal, los héroes de la fe. Es la figura con la que comienza el autor de los Hebreos aquí para entrar en el tema del amor y la disciplina del Señor. Esto debería producir en nosotros un impulso, hermano, muy fuerte para que nosotros sigamos adelante con la carrera que tenemos, ¿verdad? Esto debería animarnos. Yo le he dicho al pastor Henry varias veces, oye, que algo que pudiera animarnos a nosotros en nuestra vida cristiana sería leer historias de grandes hombres de Dios, misioneros, gente que ha hecho trabajos increíbles, que a lo mejor no están en el rating de nadie, ni en la popularidad de nadie, pero que sus vidas, lo que se escribió sobre ellos, está allí, hermano. Y está escrito en los libros que están en los cielos. Y entonces cuando uno lee allí de cómo ha sido el trabajo, y uno compara, uno dice, bueno, lo que me ha pasado a mí es nada. Y nosotros todavía nos quejamos. Cuando uno mira esas historias, ahí puede conseguir muchos recursos, biografías de grandes misioneros, por ejemplo, para que leamos cómo ha sido eso. Qué bonito, ¿verdad, mis hermanos? Sí. Y el autor de los Hebreos nos da este preámbulo y es bien interesante. Hoy vamos a hablar acerca de un compromiso firme con el amor y la disciplina. Un compromiso firme con el amor y la disciplina. El amor del Padre. Yo tengo dos principios para compartir en esta mañana. Porque como creyentes e hijos de Dios, nosotros empezamos a vivir nuestra vida cristiana y lo comenzamos a hacer bajo la disciplina del Señor. Pero solo cuando nosotros somos conscientes de ese gran amor que Dios tiene por nosotros, es que nosotros comenzamos a obedecerle. Y si lo queremos en términos coloquiales, a hacerle caso a Dios, a hacer lo que Él dice. Y esto es lo que nos habla realmente el autor de los Hebreos en ese párrafo que está allí del 3 en adelante. Número 1, somos verdaderos hijos amados por Dios y esto es demostrado en la disciplina del Padre. Somos verdaderos hijos amados por Dios y esto es demostrado en la disciplina del Padre. Una de las cosas que habla del amor que Dios nos tiene a nosotros es que Él nos disciplina. Una de las cosas que hace a la iglesia, es que en la iglesia del Señor hay disciplina. Todas esas cosas que ustedes definieron, cada uno hizo un aporte y si lo juntamos podemos hacer un gran concepto. ¿Ok? Al menos 3 cosas en este principio, en esta verdad eterna. Lo primero que el autor de los Hebreos hace es que pone a Cristo como el ejemplo máximo de disciplina y obediencia. Nosotros tenemos un estándar
y el ejemplo máximo nuestro es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros queremos saber de disciplina y de lo que es obediencia, miremos primeramente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y también que el amor del Padre es reflejado en nosotros, o se ve en nosotros, se muestra cuando Dios nos corrige y nos da instrucciones. Este mismo texto, este mismo pasaje dice que si nosotros no somos corregidos por Dios, no somos hijos, entonces somos bastardos. O sea, una de las cosas que nos hace a nosotros hijos verdaderamente de Dios es que Dios nos corrige, Dios nos disciplina. Y lo tercero, que el trato que Dios nos da es un trato de hijo, y el amor de Él no es solo un amor romántico, ese concepto de amor que muchas veces nosotros conocemos, sino de cuando Dios nos anima mediante la corrección para que hagamos lo que Él ya ha establecido de antemano en su palabra. Una de las cosas que nosotros vemos en el Evangelio o en los Evangelios es que uno de los trabajos intencionales que Jesús hizo cuando desarrolló su ministerio aquí en la tierra es que Él vino para mostrarnos al Padre. Él vino para mostrarnos al Padre. Por eso cuando nosotros conocemos a Jesús, automáticamente conocemos al Padre. ¿Se recuerdan cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre? Y Él le dijo, Señor, Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía me pide que le muestre al Padre, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús vino para eso, para mostrarnos al Padre, para mostrarnos el amor del Padre. Cuando nosotros le conocemos al Señor, cuando nos convertimos, porque nos arrepentimos de nuestros pecados, y hay ese punto y aparte en nuestras vidas, un antes de conocer a Cristo y un después de conocer a Cristo, inmediatamente conocemos al Padre. El mismo Evangelio dice, de la palabra de Jesús, de la misma boca de Jesús, mi Padre y yo vendremos y haremos morada con Él. O sea, nosotros somos habitación y morada de esa bendita Trinidad en la persona del Espíritu Santo. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Yo siempre digo eso. Señor, tú eres tan grande, tan grande, tan grande, que los cielos de los cielos no te pueden contener, como dice el libro de Isaías. Pero con toda tu grandeza, Señor, tú habitas en nuestros corazones. Denle un aplauso al Señor por eso, ¿no? Cuando nosotros conocemos a Jesús, podemos tener una imagen de lo que es el Padre nuestro que está en los cielos. Esa palabra Padre en los Evangelios se repite más de 150 veces. O sea, cuando algo se repite en la Escritura, digamos que al menos 3 veces ya ahí hay una reiteración, pero dígame usted cuando se repite más de 150 veces. Por ejemplo, Jesús dijo allá en Juan 10:30, el Padre y yo somos uno. Lo dejó claro. Ahí no hay que hacer mucha interpretación, hermano, eso está claro allí. Jesús dice allá en Lucas 2:49, ¿por qué me buscaban? Dijo Jesús. No sabían, le dice a sus padres cuando estaba perdido, ¿se recuerdan ese episodio? ¿Sí? Dice, no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre. Mi padre. Permitir a Dios que nuestros hijos pensaran así como pensaba Jesús, ¿no? Y que todos nosotros pensáramos así, que en los negocios de nuestro Padre nos conviene estar. Ahí es donde realmente nos conviene estar. Allá en la cruz, cuando Jesús estaba allí en el Calvario siendo crucificado, cuando se encontró allí prácticamente con el peso de todo el pecado de la humanidad, los pecados de todos los seres humanos, del pasado, del presente y del futuro, como el mismo autor de los Hebreos dice, que Jesús en una ofrenda de una vez y para siempre tomó todos los pecados de la humanidad. En ese momento de la cruz, Jesús, sobre él cayó todo el peso de los pecados. Mis pecados, sus pecados, hermanos, estaban allí cayendo sobre la persona de Jesús. ¿Y qué dijo Jesús allí? Lucas 2:49. Lucas 23:46. Jesús exclamó con gran fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Por lo menos Jesús, cuando venían a desviarlo de su propósito,
Jesús inmediatamente los ponía en perspectiva y le decía, no, yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Maestro, tal cosa, no, yo no he venido a hacer mi propio plan, no, yo he venido para cumplir con la voluntad del Padre. Jesús inmediatamente los ubicaba, hermano. Yo creo que Jesús claramente estaba convencido de que había que enseñar a los creyentes a pensar en Dios como un Padre, ¿verdad? El Padre Celestial. Mucha gente le cuesta ver a Dios como Padre, quieren ver a Dios como amigo, no sé, cualquier figura póngale usted, pero creo que en esta mañana el llamado de atención es a ver a Dios como Padre. Amén, así es. Él dijo por ejemplo, le dijo a los fariseos, allí en Juan 48, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Juan 8:44, le dijo Jesús eso a los fariseos. Gloria a Dios, nosotros sabemos quién es nuestro Padre, y nuestro Padre Celestial es el Señor, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Todos tenemos un Padre físicamente hablando, ¿verdad, hermano? Pero también todos tenemos un Padre espiritualmente hablando. Y puede ser Dios o el diablo. Puede ser Dios o el diablo. Físicamente todos tenemos un Padre, biológicamente hablando, físicamente, sea que sea un Padre biológico, adoptivo, pero todos tenemos un Padre. Pero espiritualmente también todos tenemos un Padre, o Dios o el diablo. Por eso es que todo el mensaje de Cristo va orientado a través del Evangelio a que el ser humano, los que crean, reconozcan a Dios como Padre Celestial. Y esto es bien interesante, esta figura que usa el Señor, lo usó en los Evangelios y que ahora lo usa el autor de los Hebreos, porque todo padre responsable vela por las necesidades de sus hijos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo hace, porque sabe que primero lo ama, es su responsabilidad, hay amor, hay compasión. Todo padre debe proveer. Lo más triste es cuando pensamos que la provisión es solo material. Eso es solo un aspecto de la provisión. Provisión en todo el sentido, espiritual, emocional y también lo material. Cuando usted no provee para los suyos, es lo que dice el texto, y para los de su casa, usted no es el padre que suple lo que le faltan a sus hijos. No. Y dice ahí que es peor que un incrédulo porque ha negado la fe. Es fuerte ese texto. Es bien importante que nosotros entendamos esa figura del Padre y cuando nos toque el ejercicio de hacer ese propósito que Dios nos ha delegado como Padre también podamos cumplirlo. Pero un aspecto de esto de ser Padre, Jesús lo mencionó allá en Mateo 7:11, una gran verdad, y Él dijo, si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Usted como padre, ¿quiere darle lo malo a sus hijos? No, ¿verdad? Por lo general, lo que es normal, lo que debería ser coherente es que los padres siempre procuramos para nuestros hijos lo bueno, lo mejor. Eso es así. Pero no solamente lo que es provisión material o solo lo terrenal, hay que ocuparse también en la provisión espiritual. Bueno, Dios está comprometido altamente con eso, hermano. Por eso Él es el Padre que nos ama y nos disciplina y nos corrige. Él está clarísimo. La palabra amor en la Escritura, relacionado con Dios como Padre, y en general la palabra amor tiene también un significado de corrección. Cada vez que veamos la palabra amor en la Escritura, no pensemos que es solo amor de cariño, de afecto, solamente amor de provisión, no, también tiene que ver con corrección en la Escritura. El mismo pasaje o la misma Escritura dice que el padre que ama a su hijo lo corrige, este mismo pasaje lo menciona. Pasa que en este tiempo, ha pasado durante todos los tiempos, pero en este tiempo me voy a referir, muchos padres por sus
responsabilidades de trabajo, por sus ocupaciones, no asumen completamente este asunto del amor que corrige, que disciplina, que corrige. Esto es un trabajo que debe ser en conjunto en el hogar, por los esposos, ¿no? La esposa y el esposo. No es fácil, hermano, pero es necesario. Es necesario. Tal vez por esos estereotipos que nosotros tenemos y esos conceptos erróneos, pensamos que Dios no disciplina a sus hijos. Esos conceptos errados que nosotros tenemos de la paternidad nos afectan porque nos hacen tener una percepción incorrecta. Por ejemplo, si yo no le estoy dando a mi hijo una crianza donde él vea en mí un comportamiento bíblico o al menos un desempeño paternal bíblico, mi hijo se va a criar con una visión distorsionada de lo que es el Padre Celestial. Su relación paternal conmigo va a ser afectada de su visión de cómo es Dios. Hermano, qué grueso esto que estoy diciendo aquí en esta mañana. O sea que la manera que nuestros hijos van a ver a Dios el Padre es la manera como nos ven a nosotros en el hogar. Esto es delicado, hermano, ¿verdad? Muy delicado. Entonces nosotros a veces creemos que Dios no disciplina a sus hijos, pero estamos equivocados. Tendríamos que arrancar esta y muchas páginas de la Biblia. Dios sí disciplina a sus hijos. Dios es Padre y como Padre disciplina a sus hijos. Sí, Dios es amor, es cierto, pero dentro de ese amor también está la disciplina. Y por eso es que Dios permite que sus hijos pasen por circunstancias difíciles. Cuando nosotros a veces estamos en medio de esas circunstancias difíciles, no debemos preguntarnos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué, Señor, si yo soy un servidor en la iglesia? ¿Por qué, Señor, si yo soy un líder de un grupo? ¿Por qué, Señor, si yo soy predicador del evangelio? La pregunta no es ¿por qué, Señor? La pregunta que debemos hacer es ¿para qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que tengo que aprender, Señor? ¿Para qué me pasó esto? ¿Por qué perdí tal cosa? ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? Esa es la disciplina de Dios, la corrección. El entender que Dios nos ama mejor que nuestros padres terrenales y que por eso nos corrige y que por eso permite situaciones para nuestra formación, para nuestro crecimiento. Claro, no hay comparación con el Padre Celestial, de verdad que no hay punto de comparación, pero Él es el Padre, Él es nuestro Padre. Y es allí, hermano, cuando nosotros podemos aprender la disciplina de Dios y la podemos asumir con las actitudes correctas. Yo he visto gente que cuando es objeto de la disciplina de Dios, generalmente hay dos comportamientos. El uno es la gente que cae en una tristeza o depresión o acongojamiento profundo y de ahí como que no quiere salir, y el otro es que se ponen rebeldes. Esas son las dos conductas que mayormente salen cuando alguien es objeto de la disciplina de Dios. Número 2, la disciplina de Dios tiene un propósito y una meta que alcanzar. Lo vemos allí en el pasaje. Hay dos advertencias que el autor de los Hebreos hace acerca de la disciplina. Y él dice que la disciplina en un momento no es motivo de gozo, sino que causa tristeza. Nos afligimos en el momento de que ocurre la disciplina, pero dice que finalmente va a dar un fruto apacible de justicia. Permita a Dios que así sea, hermano, cada vez que nosotros seamos disciplinados, corregidos y tratados por Dios. Que finalmente digamos, oye, me pasó esto. Yo alguna vez lo he dicho aquí en este púlpito, lo voy a repetir. Yo algunas veces cuando paso por un proceso de Dios, yo me digo a mí mismo, toma tu tomate.
Pero es cuando nosotros procesamos la disciplina y entendemos. Porque una de las conductas de algunos cuando están bajo un proceso de disciplina, un trato de Dios, una corrección, los demás son culpables y bueno, lo que pasó fue esto, lo que pasó fue aquello. Y uno comienza a argumentar, hermano, y a objetar y a decir cosas y entonces ahí no aprendemos el gozo de la disciplina, que es lo que Dios nos quiere enseñar. A mí me llamó la atención de esta parte del pasaje el consejo que da el autor de los Hebreos de no menospreciar. ¿Qué es eso de menospreciar? ¿Qué será eso de menospreciar? Ajá, como que no tiene valor, ¿verdad? Así, negar. Es como no darle la importancia a algo. Hijo mío, no menosprecies la disciplina. O sea, dale la importancia a la disciplina. Uno puede menospreciar algo dándole poca importancia o ignorándolo. Hay que tener cuidado con eso. Cuando Dios obra en nuestras vidas, permitiendo ciertas circunstancias con el fin de corregirnos, y nosotros no reconocemos que es su mano, que es su disciplina la que está obrando en nuestras vidas, nosotros estamos menospreciando la disciplina del Señor. Y aquí yo voy a derribar uno de los conceptos más erróneos de la iglesia tradicional, que piensan que disciplina es simplemente algo punitivo, es algo como que fulano fue disciplinado, bueno, se sienta allí para toda la vida y ya, hermano, olvídate de todo. Eso no es el concepto bíblico de disciplina. Es interesante que la palabra disciplina aquí no solo tiene la idea de castigar por desobediencia, sino que se refiere a la preparación y la disciplina de un atleta. Es la figura que viene desarrollando el autor de los Hebreos. Usted tiene que disciplinarse manteniendo, si alguien es atleta, manteniendo una dieta estricta, sacrificando ciertos placeres, siguiendo una vida limitada, porque tiene un propósito, ¿verdad? Y Dios nos prepara, hermano. Aún nuestros procesos, errores, caídas, son cosas que Dios usa para tratar con nosotros. El problema aquí, hermano, no es la lucha contra el pecado, la debilidad frente al pecado, las tentaciones, las cosas que nos acontecen. Es nuestra actitud frente al pecado, nuestra actitud frente a todas estas cosas que a Dios no le agradan y que batallan contra la santidad que Dios demanda de nosotros. ¿Cómo respondemos ante eso? ¿Cómo respondemos ante eso? Dios quiere que nosotros maduremos, que con su corrección podamos nosotros aprender obediencia y que podamos crecer espiritualmente. Eso deberían ser los resultados de la disciplina del Señor. Dios utiliza cosas a veces muy sencillas y comunes en nuestra vida para corregirnos, para moldearnos, para que seamos finalmente instrumentos que Él quiere. Hermanos, no menospreciemos la disciplina del Señor. No les demos poca importancia a la disciplina del Señor. No ignoremos la disciplina del Señor. No ignoremos esas pequeñas cosas o esas cosas comunes que Dios usa y permite en nuestras vidas para llamar nuestra atención y para corregirnos. Me gusta que el autor de los Hebreos nos pone en perspectiva, porque él habla de cosas que ocurren en lo presente y se proyecta hacia el futuro. Él dice, mira, aquí te está pasando esto, pero mírate allá. Cuando pase la disciplina, cuando pase el proceso, mírate allá. ¿Cómo vas a hacer? No piense que es incorrecto sentirse afligido cuando se experimenta la disciplina de Dios, pues esto es parte de los padecimientos. Pero se debe convertir en gozo, porque dice aquí que al momento no produce gozo, pero después dará fruto apacible de justicia. Por una parte experimentamos el sufrimiento,
Muchas veces por nuestra fe, por la causa de Cristo, y muchas veces por nuestros desatinos, por nuestra desobediencia, por nuestras malas decisiones, porque nuestras ideas tienen consecuencias, hermano. Que alguna vez Dios nos libra de las consecuencias, eso es solo misericordia del Señor. Eso es solo misericordia del Señor. Porque si solo Dios decidiera perdonarnos nada más, ¿qué más podemos exigir, hermano? ¿Qué más? Dios en su misericordia, en su amor, es tan compasivo, que muchas veces también nos libera o mitiga y nos cubre de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Por una parte experimentamos ese sufrimiento y por otra parte el gozo. Nosotros como hijos de Dios debemos, aquí dice correctamente, primero mirar a Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estás en un proceso de disciplina, estás en un proceso de sufrimiento, estás en un proceso de quebranto, estás en un proceso de que pecaste, estás en un proceso, mira a Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los que miraron a Él no fueron avergonzados. Aférrate a Él, agárrate de Él. Los que miraron a Él, dice el texto claramente. Me gusta eso, porque no, por eso digo que no hay punto de comparación. El autor de los Hebreos viene hablando de todos los campeones de la fe, la galería de los campeones de la fe, y como para cerrar con broche de oro, él dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Todos estos hombres de Dios y mujeres de Dios que durante todos los tiempos hicieron cosas grandiosas, que glorificaron el nombre de Dios, bien, gloria a Dios por ello, pero miren a Jesús. Miren a Jesús. Debemos fijar nuestros ojos en Cristo primeramente y con Él en el futuro y en el proceso de disciplina en el que Dios nos está preparando. Es valiosa la disciplina, hermano. Cuando la vemos desde esta perspectiva bíblica, es valiosa, es necesaria. Dios desea desarraigarnos de lo que no nos deja avanzar, porque el mismo texto dice que nos despojemos del peso y del pecado que nos asedia. Así que esta carrera no se puede correr, esta vida de disciplina no se puede correr con esas cosas, con esos bichos y con esas cosas que nos estorban. Tenemos que deslastrarnos para poder correr esa carrera. Es valiosa, pero esas cosas que nos estorban allí no nos dejan avanzar, dice el texto. Lo peor que nosotros podemos hacer es, en medio de los procesos, es murmurar y rebelarnos contra Dios. Lo que sí no debemos hacer es no desmayar, mantenernos allí para que podamos ver lo que aquí se promete, el fruto apacible de justicia y participar de la santidad de Dios. Que sí se puede. Una cosa que nosotros tenemos que repetirle al diablo, no lo estoy mandando a enfrentar al diablo, pero con nuestro comportamiento, con nuestra vida, nuestra carne, le podemos nosotros mostrar que nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos habita y podemos decir con autoridad, sí se puede vivir en santidad. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, hermano, que nos ayuda en la debilidad. Amén. Pero debemos nosotros considerar ese amor del Padre hacia nosotros que nos corrige. Lo peor que nosotros podemos es murmurar y rebelarnos contra Él. No podemos hacer eso. El mismo pasaje en su contexto dice que a veces la disciplina pareciera que nos debilitan, como que las rodillas flaquean allí. Cuando usted revisa el contexto lo dice. Pero nos es prometido fruto apacible de justicia si nosotros soportamos la disciplina de Dios. Amén. Qué hermoso saber que si nos humillamos delante de Dios, Él nos va a guiar, nos va a corregir, nos va a llevar hacia su carácter santo. Aunque nosotros hayamos soportado muchas pruebas, muchos padecimientos, muchas consecuencias aún por nuestras malas decisiones, nosotros con su poder podemos levantarnos y podemos enderezarnos y podemos seguir la carrera que tenemos por delante. Si un hermano, por ejemplo, se desvía, tal extravío le podría dificultar
encontrar esa senda derecha. Pero gloria a Dios, porque estamos en un contexto de iglesia y esa es una de las cosas que la iglesia ostenta. La iglesia es un lugar donde la disciplina de Dios existe y eso ayuda a que como miembros del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, podamos decir, oye, hay que corregir aquí y vamos a seguir adelante. Cuando uno ve el ejemplo del autor de los Hebreos, de los atletas, uno piensa en las competencias de todos los tiempos. Lo que está de moda, por ejemplo, los realities, que hacen esas gincanas y todas esas competencias, ¿sí lo han visto? Y usted ve que hacen cosas hasta extraordinarias que retan la resistencia física, ¿verdad? Unas pruebas que les ponen para alcanzar una meta, que al final, ¿cuál es esa meta que ellos persiguen? Dinero y fama. Pero la meta que nosotros perseguimos no es esa, es una meta espiritual. Ser como Cristo, hacer lo que Cristo nos llamó para hacer, cumplir con su propósito. Mis hermanos, miremos el amor del Padre y miremos que su amor también es disciplina. No nos rindamos nunca, hermano, ante la disciplina de Dios. No nos rindamos. Miremos a Jesús, pero también miremos la victoria en la cruz del Calvario. Ahí fue la estocada final, hermano. Y si Él venció en la cruz, nosotros somos más que vencedores, dice la palabra de Dios en la carta a los romanos. Sigamos adelante con esa conciencia de que Dios nos ama y que Dios tiene un propósito aún en los procesos más difíciles que nosotros estemos pasando. No tengamos la disciplina del Señor como poca cosa. No menospreciemos la disciplina del Señor. No la evitemos tampoco, tal vez por no entenderla o a veces por no comprender sus propósitos. Abandonémonos en las manos del Señor. Confiemos en que Él nos ama y que somos sus hijos y que Él como un buen padre ama y corrige a sus hijos. No nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Soportemos la disciplina, sea que usted está ahorita en medio de un proceso, sea hermano, si no, preparémonos porque eso es parte de nuestra vida como creyentes. Amén. Póngase de pie, por favor. Dios en su carácter supremo nos ama como sus hijos. Por eso Él está obrando siempre en nuestra vida y al final, mediante su amor y su disciplina, todo redundará en fruto de santidad. Este es un ejercicio al que Dios nos somete continuamente. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a comprender el propósito de la disciplina de Dios, a darle la importancia de vida y a no menospreciarla. Que nos sometamos a ella. Lo mejor que nosotros podemos hacer ante la disciplina de Dios es manos arriba, rendirnos, ¿verdad? Aquí estoy, Señor. Haz como tú quieras, Señor. Eso sí, Señor, yo soy tuyo. Él nos va a tratar, hermano. ¿Va a doler? Sí. Yo no le voy a echar cuento. Pero como Él es el buen alfarero, Él sabe cómo tratarnos. Sus manos son perfectas. Dice el Salmo que Él nos pastoreará con la pericia de sus manos. Sus manos son expertas. Él sabe cómo tratarnos. Él es el alfarero. Meditemos, mis hermanos, en que la disciplina es el amor de Dios en acción. Meditemos en eso. Cada vez que estemos frente a esta realidad, digamos, Dios me ama. Dios me ama. Cuando nosotros miramos algunas situaciones que ocurren en medio de su pueblo, de la iglesia, y a veces algunas no son tan agradables, a veces algunas son vergonzosas, pero en el fondo nosotros decimos, Dios está sanando a su pueblo, Dios está restaurando, Dios está limpiando, Dios está tratando, Dios nos está haciendo conforme a su imagen. Dios no nos deja así. ¿Usted no ve el amor del Padre allí? ¿No lo ve?
Él nos ama porque Él no nos deja así. Eso somos nosotros que creemos que no, es Dios, hermano. Él aporta una solución. ¿Sí? Que el amor, meditemos en que la disciplina es el amor de Dios en acción como Padre y deberíamos nosotros, cada vez que pasamos por estos procesos, decir, oye, soy un hijo legítimo de Dios. Soy un hijo legítimo de Dios. O sea, esto es lo que me hace hijo de Dios. Saber que Dios me disciplina, que Dios me dice, mira, aquí hay que corregir algo. Que hay algo que está torcido, vamos a enderezarlo. Dios es experto en enderezar nuestras veredas torcidas. Él lo va a hacer, hermano. Él lo va a hacer. Que Dios nos ayude. Incline su rostro allí, hable con Dios y dígale, Señor, yo quiero asumir un compromiso firme con el amor y la disciplina que viene de parte tuya. Hable con Dios allí, con sus propias palabras. Dígale allí, Señor, ayúdame. No es fácil. Yo necesito tu ayuda. Señor, muchas gracias porque hoy nos recuerdas mediante tu palabra que el amor que tú nos demuestras a nosotros claramente se ve en este aspecto de la vida cristiana como lo es la disciplina. Y lo primero, Señor, que tenemos que destacar es que tú nos amas como tus hijos que somos, Señor. Tenemos que reconocer que tú estás obrando en nuestras vidas, Señor. Y que tú estás corrigiéndonos. Que tú quieres que hay cosas que no están en orden, que se corrijan, Señor. Y que la mayor evidencia de que tu palabra está haciendo mella en nuestras vidas es que nosotros nos comprometamos contigo a vivir vidas santas que agraden a ti, Padre bueno. Ayúdanos, Señor, a que como verdaderos creyentes, hijos de Dios, empecemos a vivir bajo la disciplina tuya, Señor. Que seamos conscientes del gran amor paternal tuyo, Señor. Que te hagamos caso, Padre. Ayúdanos a hacerte caso todos los días, Señor. A obedecerte. Ayúdanos. Ayúdanos a mirar a Cristo como el máximo ejemplo de disciplina y obediencia. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti, revelado, mostrado en medio de la corrección y las instrucciones que nos das. Gracias por tratarnos como hijos cada vez que nos disciplinas, Señor. Gracias. Gracias porque podemos entender que tú nos amas mejor que nuestros padres terrenales, Señor. Por eso nos corriges. Gracias porque tú estás altamente comprometido en nuestra formación y nuestro crecimiento. No hay comparación contigo, Señor. Ayúdanos a entender que hay un propósito y una meta que alcanzar, Señor. Ayúdanos, que aunque hoy estemos tal vez quebrantados, tristes, por los resultados de nuestras decisiones, por tu disciplina, por tu voluntad, que sabes lo que nos conviene, ayúdanos a pensar también que eso va a pasar y que finalmente va a dar fruto apacible de justicia cuando seamos ejercitados. Guárdanos de menospreciar la disciplina, Señor. Guárdanos de no darle la importancia a la disciplina, Señor. Y ayúdanos a prepararnos cada día, como esa figura que aparece aquí, Señor, del atleta, a estar preparados mediante el ejercicio de la búsqueda de tu presencia, de la lectura de tu palabra, del estudio de tu palabra, de la obediencia a los principios que aprendemos allí, Señor. Ayúdanos a humillarnos delante de ti y perseguir ese carácter santo que tu palabra nos demanda, Señor. Ayúdanos a comprender que hay una meta en la disciplina tuya en nuestras vidas, Señor. Mirar esa santidad tuya patente en nuestras vidas, la justicia de Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que aún en medio de todo tú estás allí para no dejarnos caídos, sino corregirnos, enseñarnos y levantarnos, porque dice tu palabra que tú no dejarás caído al justo, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, tu iglesia. Pasa tu mano, Señor. Pedimos que nos perdones cuando no hemos comprendido, Señor, el propósito de la disciplina tuya. Ayúdanos, Señor, aún los que somos padres, a mostrar a nuestros hijos una
un ejemplo, lo más cercano a tu palabra, un ejemplo bíblico de lo que es ser un buen padre, para que ellos puedan hacerse, nuestros hijos, una buena proyección de ti, el Padre que estás en los cielos, Señor. Ayúdanos, Señor, con tanta responsabilidad. Señor, y si hay alguna cosa que enturbia nuestra comunión contigo, si hay algún pecado, Señor, que daña nuestra comunicación y nuestra comunión contigo, te pedimos que nos perdones en esta mañana y que nos laves con tu sangre preciosa. Es suficiente tu sangre, porque dice allá en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Lávanos más y más, Señor. Y gracias, porque no hay condenación, no hay señalamiento cuando eres tú el que nos has lavado, nos has limpiado y nos has perdonado. No hay acusación, Señor. Tú nos haces limpios, Señor. ¡Limpio! Gracias, porque no merecemos tanto amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.